Ahí. Bienvenidas a nuestro podcast de EduLacta, un podcast que publicamos quincenalmente, como sabéis. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer una publicación especial, puesto que hoy es el Día contra el Cáncer de Mama y queremos hacer una visibilización en este tema en relación a la lactancia materna. Y para eso contamos con una compañía excepcional. Tenemos con nosotras a Carolina García. Ella es mamá de 2 bebés amamantados, su primer hijo durante 4 años y medio y su segundo bebé todavía está en proceso de amamantamiento con sus 2 años y pico. Ella es fisioterapeuta y durante años se ha dedicado a la fisioterapia oncológica en las áreas de oncología médica y cuidados paliativos. Y luego, a raíz de su maternidad, como nos pasa a todas, descubrió el mundo maravilloso y a la vez tan desconocido de la lactancia materna y se dio cuenta de que desde ahí también podía aportar mucho, mucho profesionalmente. Y yo creo que nadie mejor que ella para explicar todo el proceso por el cual como fisioterapeuta podía aportar a mamás en procesos de oncología y lactancia materna. Yo creo que esta visión desde lo que es el acompañamiento como profesional a estas madres es muy desconocido. Creo que hace muchísima falta y que para todas las personas que acompañamos a madres en sus lactancias es como de conocimiento obligatorio, porque aunque no sean la mayoría de casos, desgraciadamente muchas mujeres pasan por estos procesos y aquí más que nunca es necesario recibir un buen acompañamiento y tener una buena formación a este respecto. Así que bienvenida, Carolina, a nuestro podcast, sobre todo. Gracias, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí y gracias por este trocito de visibilización tan necesario, como tú dices. Sí, sí, a mí me parece fundamental y por eso tengo que decir que Carolina nos ha buscado un huequecito porque ha sido como, por favor, queremos este podcast ya, porque no nos tocaba la semana que viene, el jueves que viene, pero obvio, este jueves teníamos que publicar y Carol nos ha cedido este trocito entre consulta y consulta. Y yo quería, Carolina, que nos contaras tú la historia que me has contado a mí antes de cómo has llegado a, pues a este punto profesional, ¿no? Como fisioterapeuta, acompañando en procesos oncológicos y de lactancia. Mm, Pues os explico un poquito, Ruth. Mirad, como bien decías, yo soy fisio, soy enfermera, pero durante muchísimos años me he dedicado a la fisioterapia en oncología, ¿no? Sobre todo esto, en oncología médica y en cuidados paliativos, sobre todo. Entonces llega la maternidad, ¿no? La revolución. Sí que es verdad que yo, por mi parte de enfermera y bueno, había empezado a formarme en fisioterapia del suelo pélvico, pues algo de la lactancia me sonaba, pero evidentemente llega la maternidad, llega la lactancia con problemas, evidentemente, ¿no? Y ahí es cuando, ostras, digo, ¿qué es esto de la lactancia? Y cómo, yo decía, desde mi profesión siento que se puede hacer algo más, ¿no? Entonces empiezo ahí a formarme, primero como asesora, luego específicamente en fisioterapia lactancia materna y otras formaciones, y se da la situación. Ruth, ¿me oyes? Sí, Ay, perdón, es que se ha parado, se queda congelado. sí, Ruth, yo sí que te oigo y te veo bien. ahora, pues es que se ha congelado, se ha congelado del todo y lo Nada, estoy hablando no te sola. preocupes, ¿Tiramos no te atrás preocupes, o...? sigue, sigue. No, no, sigue, sigue. Vale, pues bueno, empiezo un poco la explicación, luego ya, pues Vale, esto, ¿no? sí, lo arreglamos. Sí. Llega la maternidad con su lactancia, evidentemente con problemas en la lactancia, entonces ahí hay una revolución personal y profesional mía. He empezado a formarme pues, primero como asesora y luego más específicamente en fisioterapia lactancia materna y otras formaciones, ¿no? para acompañar a las madres pues, que como yo han tenido dificultad, y a las familias en la lactancia materna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el hospital donde yo trabajaba, bueno, seguramente estos casos ya estaban, ¿no? Pero sí que al yo estar más sensibilizada y mis compañeras, sobre todo, saber que yo me dedicaba también a la lactancia materna, pues en algunas situaciones en las que había ingresado una madre, una madre lactante, a la que se le había diagnosticado un cáncer de mama, bueno, seguramente un cáncer de mama, pero también otro tipo de cánceres, ¿no? Otro tipo de enfermedades oncológicas.
pues empezamos a ver que no saben cómo acompañar, ¿no? Por desconocimiento. Entonces empiezan como a pedirme ayuda, ¿no? De manera un poco así clandestina, y ahí empiezo, ¿no? Pues a ver, ostras, aquí qué pasa, ¿no? Porque estamos hablando pues situaciones en las que seguramente hay una interrupción abrupta de la lactancia, ¿no? Para poder poner los tratamientos. Y claro, esta interrupción de la lactancia se estaba dando de un día para otro o de un momento a otro, o sea, ya deja de dar al pecho, ¿no? Y las recomendaciones o las indicaciones que recibían estas madres es deja de dar el pecho, no te saques leche, véndate los pechos, tómate la cabergolina, ¿no? Entonces, claro, ¿qué Sí. pasa con todo esto, no? ¿Qué pasa emocionalmente? Una separación del bebé y qué pasa sobre todo físicamente, ¿no? Porque, bueno, estamos ahí Claro, montando, claro, porque son recomendaciones que las darán profesionales que desde luego mucha formación en lactancia materna no tendrán si están claro, recomendando todo eso, ¿no? claro, con toda la buena intención, pero por esa falta de Sí, formación, ¿no? Por claro. esa falta de Ujú. conocimientos, pues se da información o recomendaciones que eran erróneas, con lo cual estamos elevando el riesgo de mastitis a la mil, como os podéis imaginar, aparte del malestar, ¿no? De las mujeres, emocional y físico, pero es que además esas mujeres seguramente en pocos días iban a recibir tratamiento de quimioterapia, con lo cual la quimioterapia, una de las cosas que hace es una inmunosupresión total, con lo cual Total. las mujeres sin defensas y con un riesgo de mastitis súper alto. Entonces, esto es una Claro, y situación con riesgo de un proceso infeccioso importante, infeccioso, claro, claro, esto, a nivel claro. sistémico además, o sea, no solo del pecho, sino de todo el cuerpo, y esto es un riesgo para la vida, ¿no? Entonces estamos hablando de situaciones graves, ¿no? Entonces ahí es cuando yo Sí. empiezo a decir, ostras, pues quizás yo aquí puedo aportar algo, ¿no? Por todo lo que sé de oncología, por todo lo que sé de lactancia y con sobre todo el trabajo en equipo con mis compañeras, esto vaya por delante, porque solos no vamos a ningún sitio, con todo el trabajo en equipo, ¿no? Pues a empezar a acompañar a estas madres, ¿no? Esto empezó así siendo puntualmente y luego también, pues bueno, hay mujeres que dicen, ostras, yo quiero ver si hay otras posibilidades más que interrumpir la lactancia, ¿no? Entonces, en la Ujú. mayoría de casos, desgraciadamente, no va a ser posible, pero hay algunos que sí. Ya. Entonces, para poder decidir qué hago con mi lactancia, ¿no? Y la de mi bebé, tengo que recibir buena información. Entonces, con la información que recibían, que era esto siempre va a ser incompatible, déjalo ya, déjalo de un día para otro, las pruebas diagnósticas no las podemos hacer con la lactancia, o a veces recibían incluso mensajes de es que si no dejas la lactancia ya, mañana cuando te haga la prueba X va a haber leche, como si no fuera a verla, aunque hubieran dejado la lactancia de día, ¿no? Pero Sí, va a haber sí, claro, leche, eso es claro, es que va a conocimientos haber, en lactancia, sí. claro, mañana va a haber leche o pasado, la semana que viene va a haber leche, no se va a poder ver bien, no te voy a poder poner el tratamiento adecuado, entonces igual incluso es como culpabilizar a las mujeres, ¿no? Hacerlas responsables. Exacto, te iba a decir, ahí se utiliza un poquito el chantaje, esta falta de ética profesional que Claro, hay a veces por parte de algunos profesionales de la salud, que sí. dentro de querer tapar su desconocimiento en lactancia, lo que hacen es crearte miedo a ti, ¿no? Claro, y un poco desde el paternalismo también, ¿no? Y lo que Sí, va más sí, allá es, incluso yo creo que algunas veces algunos profesionales no son ni conscientes de que eso puede ser diferente, ¿no? Entonces lo están ofreciendo sí, con sí. toda la buena voluntad de vamos a por todas, pero ostras, es que igual hay otras cosas, ¿no? Entonces, si uno no siente Ujú. que no sabe de algo, tampoco tiene interés en formarse, ¿no? Claro, Entonces, bueno, pues ahí en algunos casos sí que he acompañado a madres también en las que, bueno, igual depende del tratamiento, no hay que suspender la lactancia o hay que suspenderlo durante un periodo de tiempo, pero podemos seguir, ¿no? O intentar mantenerlos. Ahí doy muchísimas las gracias a E-Lactancia, el cual me han ayudado muchas veces, sí. ¿no? Este esquema de tratamiento, esto es compatible o no con, ¿no? O estos tiempos, porque a veces sí que se suspende la lactancia, pero ostras, cuando ya se puede volver a lactar, resulta que la madre tiene que volver a recibir otra dosis y no nos da tiempo, ¿no? O sí, o bueno, pues hay un poco ese Claro, acompañamiento, ¿no? Y claro. Entonces aquí sí que es importante el mensaje de cuando una madre se enfrenta a un diagnóstico de un cáncer de pecho, sí que habrá casos en los que es incompatible completamente, ¿no? Por lo que se ha entendido, y hay casos en los que se puede salvar teniendo en cuenta los tiempos de las medicaciones que reciba, etcétera, ¿no? Esto es algo, por supuesto, absolutamente que tiene que ser absolutamente personalizado a cada caso, en función de las circunstancias, de los tratamientos que tenga que seguir, etcétera, etcétera, pero es posible. Entonces, claro, siempre hay que consultar a un profesional. Eso sí, lo que ocurre siempre es que es difícil encontrar profesionales de la salud y encima de este nivel de especialización, ¿no? Y con estos temas
que tengan buenos conocimientos en lactancia materna como tú, Carol, que serás, yo creo que una luz en medio de la oscuridad para muchas madres, ¿no? Mm. Desgraciadamente, ¿no? Yo siempre digo, ojalá no nos hubiéramos conocido, ¿no? Ojalá no estuviéramos hablando de esto, pero Sí, dentro de sí. eso, pues, y también sobre todo el trabajo en equipo, ¿eh? Porque yo sola no voy a ningún sitio, Sí, pero... sí, 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 sí. Y una cosa muy importante, Ruth, que has dicho, ¿no? Que hay que Sí, personalizarlo mucho y sobre todo escuchar a la mujer y saber qué quiere la mujer. sí, Porque a veces, o sea, lo primero es saber qué quiero, ¿no? Y qué posibilidades tengo. Pero claro, para poder saber qué quiero, tengo que recibir buena información. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si me están diciendo es incompatible, va a ser súper malo, le vas a pasar el cáncer a tu hijo, ¿no? Porque esto algunas madres me lo han explicado. sí, 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 Ostras, sí, lo pues viven y además que lo evidentemente, viven así. pues yo decido que no, evidentemente, ¿no? Pero para poder decidir hay que estar bien informado. Entonces, primero saber qué quiere la mujer, porque hay mujeres que aunque les digas, mira, pues tu tratamiento, pues lo podemos adaptar, o sea, la lactancia, ¿no? Podemos hacer estas adaptaciones, podemos hacer, pero te dicen, no, mira, o sea, yo ahora bastante shock tengo con, ¿no? con el diagnóstico de la enfermedad en un momento de tantísima vulnerabilidad que yo, o sea, no quiero saber nada de la lactancia. Esto para mí pasa a un papel secundario, pues Sí, bienvenido sea. Y aquí también nos acompañamos, ¿no? Y cómo por acompañar supuesto. eso también, ¿no? Y luego ahí los compañeros, ¿no? A nivel emocional también de ese duelo, porque va a ser un duelo, ¿no? Entonces, Total, sobre totalmente. todo, La madre, de hecho, ahí tiene que gestionar muchos duelos. claro, El duelo mucho, primero de su diagnóstico, porque es un duelo, es un cambio claro, brutal de la noche a la mañana, y el duelo de la lactancia, claro. claro, pensar que son momentos de muchísima vulnerabilidad, o sea, coincidir maternidad y diagnóstico de cáncer, o sea, es Sí. lo más de lo más, ¿no? Hace Aparte, cortocircuito, sí, sí. claro, y son momentos, procesos vitales contrarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, estoy proyectando, ¿no? La maternidad, que es futuro, que es, ¿no? Con el cáncer, con el diagnóstico del cáncer, que aunque han mejorado los diagnósticos, o sea, el diagnóstico precoz, han mejorado los Igual. tratamientos, la Sí. supervivencia, pero se sigue asociando, ¿no? Inevitablemente A a la muerte, sí. sufrimiento, Además, claro, aquí hay un choque muy, muy grande que es realmente es como incompatible lo que es maternidad, que es vida, es la bienvenida a la vida que comienza y diagnóstico de cáncer que es muerte. Aunque están muy inevitablemente, superados, ya lo sabemos, pero para una madre que le dan sí, pero cualquier persona que le dan un diagnóstico de cáncer, lo primero que te viene a la cabeza es eso, ¿no? Y es como la eso espada de es, Damocles ahí justo, apuntándote. justo, Entonces sí, es un sí, choque brutal que hay que gestionar y entonces emocionalmente, claro, por supuesto, hay que estar disponible para la madre. O sea, ojalá muchos profesionales que entiendan esto, que entendieran esto, el acompañamiento que necesitan las madres en estos momentos y, por supuesto, respetar sus decisiones. Yo entiendo perfectamente que claro, igual una madre lactante, aunque le expliquen que es compatible, quiere decir no, porque yo de casos que conozco de testimonios, hay mamás que han decidido que no, aunque en su caso fuera compatible, porque no podían evitar tener la sensación de que le estaban dando algo malo a su bebé. Era como si de repente, de darle lo mejor a darle el veneno que yo tengo en mi cuerpo, ¿no? claro. Ostras, es que es súper duro escucharlo y acompañar estas cosas y por eso deciden que no, aunque se les explique sí. Y hay mamás que deciden que sí porque es como esa salvación dentro de esa oscuridad horrible, el decir, sigo pudiendo aportar lo que, con esa Ujú. mentalidad de decir lo que me quede de tiempo voy a seguir con mi bebé como pueda y Claro, algo que te mantiene ocupada. Entonces, cada una lo vive, lo puede vivir de una manera absolutamente diferente, ¿no? totalmente. Y también por el bebé, ¿no? Porque no nos olvidemos que también va a haber un duelo del bebé, ¿no? Depende de la edad, se va a Claro, vivir de una manera o de otra, pero estamos retirando la totalmente. lactancia a un bebé lactante, ¿no? Entonces, como bien decías, son momentos de muchísima vulnerabilidad. Ese contacto con, evidentemente, el cáncer es una enfermedad estigmatizada también a nivel social, ¿no? Cuántas veces se Sí, oculta o no se visibiliza. Por eso os agradezco tanto este espacio y sí, sobre todo que esto, aunque haya mejorado supervivencia, aunque sepamos que los tratamientos cada vez son más efectivos, es inevitable pensar, contactar con el sentimiento de sufrimiento, ¿no? Y de muerte y de culpa, de lo que muerte. dices tú, ¿no? De, ostras, Mm, estoy tirando delante de la familia, ¿no? En el momento en que inicia la maternidad o en el momento de maternidad y estoy aquí pues contactando con otra realidad que es totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, por eso también cuando tenemos delante una persona a la que le han hecho, ha recibido un diagnóstico de una enfermedad oncológica,
hay que tener en cuenta el impacto, ¿no?, que genera en todas las dimensiones de esa persona, y no solo en ella, sino en su entorno familiar o las personas de su entorno, ¿no? Entonces, primero es, ostras, esa empatía al máximo, ¿no? Bueno, Sí. el impacto impacta en todas las áreas. No te están diciendo que te van a operar de una rodilla, ¿no?, y vas a estar unos meses sin caminar, ¿no?, con todo lo que implica. Entonces, la maternidad es vulnerabilidad al 100%, ¿verdad? Y esta situación también. Entonces, son Sí. momentos de muchísima vulnerabilidad que, como tú dices, pues hay que acompañar de la mejor manera posible. Mm. Sí, Sí, y además hay un comentario que a veces tienen que escuchar estas mamás, porque yo también, eso también lo he oído en un testimonio, que te dicen, ay, ¿cómo puede ser si tú has estado dando el pecho tanto tiempo? ¿No? Una mamá, ¿no? Porque como la lactancia materna es un protector, se supone, y es decir, qué comentario, o sea, queriendo, o sea, ¿qué daño puede hacer ese comentario? Es decir, sí, sí. es un factor protector, pero no te o sea, no te salva del todo, o sea, siempre pueden haber casos. Entonces, esto es como cuando acompañas un duelo, qué frases no debes decir, aunque te creas que las estás diciendo con toda la buena intención, ¿no? Por ejemplo, en duelo perinatal que me dedico Ujú. yo, cuando te dicen: "No pasa nada, chica, pero si eso ya tendrás otro", Ya tal. tendrás O sea, otro, no le ¿no? digas a una mamá en esta situación: "Pero si tú has dado el pecho durante tantos años, Claro. ¿eso no te protegía? ¿Cómo puede ser?". O sea, no se te ocurra Como si eso la madre hacerle no se ese lo hubiera comentario planteado jamás, ya, por ¿no? favor. Claro, como si eso no se lo hubiera Claro, planteado ya y la encima madre, ¿no? lanzándole como más culpa de cómo puede ser Claro. y tú a qué, o sea, ¿supone que tengo que contestar a eso? Claro. O, por No, por ejemplo, favor. ¿no?, bueno, ahora cómo estamos hablando del tratamiento de un cáncer, ¿cómo te vas a poner con la tontería de una lactancia?, ¿no? Olvídate, si el niño se puede alimentar de otra cosa, ¿no? O sea, bueno, espera, Claro, dame un claro, o si la espacio mamá que quiere continuar porque han dicho que en su caso se puede, empezar a culpabilizarla porque quiera, ¿no? Como decir: "Estás loca, pero ya con todo lo claro. que tienes encima, y si es malo para tu hijo", o sea, por Y favor, aparte, no porque solo que quiera continuar o no, o déjame que llore este duelo y que esté triste por esto, ¿no? Porque voy a tener que dejar claro, la lactancia, déjame que para mí sea importante. ¿Cuántas veces, no? Pues, pues no le des importancia a eso, como si ahora no tuvieras cosas, esto también, ¿no? Más importantes en las que preocuparte, ¿no? Que te van a dar un tratamiento para el cáncer, que tienes cáncer, ¿no? Y tú sí, preocupándote por tu hijo y por la lactancia. Ostras, déjame que lo llore, déjame que haga mi duelo, ¿no? Porque para mí sí que es sí, 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 importante, sí, ¿no? Entonces, totalmente. Es que en además todos, socialmente somos un poquito inútiles, yo siempre lo digo, emocionalmente no tenemos habilidades, porque no nos han educado ni estamos criados para eso. Y el duelo lo negamos muchísimo. En nuestra sociedad los duelos no se admiten porque parece que estos sentimientos de pena y de eso sean negativos, ¿no? Todas estas emociones que se consideran negativas, cuando hay que entender que no existen las emociones negativas, que simplemente hay que saber gestionarlas y entender para qué sirven, pero, para claro, para expresarlas de una así, manera sana y que sea claro, y sano para ti. transitar, Y el ¿no? duelo, claro, el duelo es Claro, necesario para que no se cronifique y no sea patológico, hay que transitarlo mm. emocionalmente, ¿no? Yo creo, Ruth, también que esto también parte muchas veces, bueno, tengo clara convicción de la incapacidad, por ejemplo, a nivel de los profesionales, ¿eh? De la incapacidad que tenemos los profesionales o algunos profesionales de sostener el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, Claro, como la expresión de tu sufrimiento a mí me genera frustración porque no sé qué hacer con esto, pues lo niego y ya está, sin pensar en lo que evidentemente. está pasando, ¿no? O sea, Claro, esto es una cuestión de educación social, entonces como no sabemos gestionar claro, nosotros eso, porque además nos despierta a nosotros igual nuestros propios duelos, y no claro, es como lo niego y ya está, no pasa nada, no pasa nada, no te claro, preocupes, vamos a salir adelante, tal, totalmente. todo va a ir bien, que Lucha, sí, que ¿no? está muy Hay que bien, luchar. todo está Este fenomenal, el mensaje, siempre esa motivación y ese tal, pero desde el punto de acompañar lo otro también. mm, No claro, dejarlo de lado, no invisibilizarlo, porque entonces la persona que lo está sufriendo siente que eso no está bien claro, visibilizarlo, siente eso. que Y se no, siente una persona débil, ¿no? incluso culpabilizar, ¿no? Decir, venga, pues si tú ahora si luchas, ¿no? Luchadores, venga, luchadoras. Si luchas, seguro que va a ir bien. Entonces tú estate positiva, que seguro que eso va a influir. Ujú. Ostras, qué responsabilidad, ¿no? Mm, Claro, porque decir, y si no lucho y si no me encuentro con ese ánimo, quiere decir que me va a ir mal, ¿no? claro. O O si sea, lucho, y la enfermedad por delante, ¿qué pasa? Que ha sido culpa mía, ¿no? Desgraciadamente que esto pasa. claro, Entonces, sí, siempre, ostras, ¿no? Entonces siempre, si no sí, sabemos qué decir, nos callamos, ¿no? Siempre, ¿en qué te y ya puedo está. ayudar? ¿No? ¿Qué te Sí, puedo ayudar para ti? ¿En qué puedo serte útil? Y quédate claro, ahí, porque antes que decir según qué sí. cosas, sí. Pero bueno, Sí, esto pasa en todos además los que esas ámbitos. frases que son, a veces yo siempre digo, esas frases mágicas, es que simplemente el decir,
¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Mm. Llora lo que quiera, o sea, O estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, simplemente estoy aquí. Cuando no sabes qué decir es estoy aquí, no te preocupes. claro. Expresa lo que necesites. Yo te escucho, no Validar, sé. ¿no? Eso es, Es que validar. es más, es muy fácil, es casi más fácil eso que Sí. decir todas las frases culpabilizadoras, ¿eh? Mm. Mucho más Sí, pero es fácil, como que pero vamos no, ahí con no el piloto estamos automático, educados, ¿eh? ¿no? Con el piloto automático, en vez de Sí, validar, pues es negarlo, miramos para otro lado y que la otra persona también mire para otro lado y ya está. Sí, entonces, efectivamente, pues no hay que mirar efectivamente. para otro lado. Bueno, Carol, y para extrapolar todo esto a una asesora de lactancia, Mm, ¿no? Cómo mm, acompañar estas cosas, que es lo que hemos ido diciendo a lo largo del podcast, pero por resumir sí. o decir unos puntos clave. Claro, mirar, yo creo que hay una parte importante que es de detección, ¿no? O de estar alerta. Sí que es verdad que es, o sea, se define el cáncer durante la maternidad, ¿no? Aquel cáncer que se diagnostica en el embarazo o el año posterior al nacimiento del bebé, ¿vale? Entonces sí que es verdad que esto pasa pocas veces, es un 1 o 3% de los casos, pero uno de cada 3.000 cánceres sucede en esta situación, ¿no? Entonces, algún caso hay, evidentemente, y desgraciadamente cada vez más. Y aparte, ¿sabéis qué pasa también? Que durante el embarazo y durante la lactancia, como hay cambios a nivel de la mama, es más difícil quizás la inspección o la detección pues, de algún bultito o de alguna normalidad, ¿no? Porque hay muchos cambios. Entonces, a veces estos procesos oncológicos no se detectan hasta que pues, empieza un destete parcial, ¿no? O con la alimentación complementaria, o bueno, que empieza a bajar un poquito la producción, hay una, o con un destete un poco más mayor, que hay una pequeña involución de la mama, entonces ahí como que es más, se diagnostica, ¿no? Es más fácil. Pero claro, Sí. esto significa también que estamos en un proceso un poco más avanzado, ¿no? Que ha habido un recorrido, no ha habido un diagnóstico precoz seguramente. Entonces, Ujú. esto pasa y a veces no es tan evidente, pero sí que es esto, no alarmar, pero sí que como asesoras, ¿no? Como profesionales que estamos acompañando la lactancia. Si vemos, claro, ¿sabéis qué pasa también? Que algunos de los signos físicos que nos pueden hacer pensar se pueden confundir con otras situaciones que serían benignas en la lactancia. Benignas, entenderme, ¿eh? Por ejemplo, pues una obstrucción puede provocar un bultito, ¿no? Puede provocar un bulto. Los nódulos, O, sí. claro, un nódulo. O una retracción, ¿no? Del pezón, que sería un signo de sospecha de cáncer de mama, pues depende de qué situaciones, ¿no? O un galactocele, o una secreción anormal por el pezón, pues también habría que hacer el diagnóstico diferencial pues con un síndrome de las tuberías oxidadas, por ejemplo, ¿no? O con una ectasia ductal, o con una mastitis, ¿no? Si hay algún dolor, alguna zona endurecida y así. Entonces, son Mm. situaciones que se pueden confundir un poco y ya os digo, lo primero no es pensar en que aquella mujer vaya a tener un tumor, pero tampoco olvidarlo. Entonces, sobre todo es, pues, hacer el acompañamiento, ¿no? que toca adaptado a cada situación y si vemos, por ejemplo, un bultoma, ¿no? Un bulto, que en unas 72 horas, por ejemplo, sospechamos de una obstrucción, de una mastitis, se han hecho todas las medidas, ¿no? Pues que ya sabemos, y no mejora, no hay ningún cambio, aquí sería susceptible de por lo menos hacer una visita Sí. ginecológica y una ecografía, por ejemplo, ¿no? Y os digo, hacer el Ujú. diagnóstico diferencial, pues por ejemplo, con un galactocele o en el caso de un absceso, ¿no? Pero sí que, pues bueno, si vemos alguna situación que no se resuelve del todo con las medidas que planteamos y vemos que quizás está yendo un poquito a más, ¿no? O alguna secreción anormal descartando estas cosas del pezón, pues también sería, ¿no? Sería para tenerlo en Sí, cuenta. Simplemente recomendarle a la mujer, mira, ves al ginecólogo, ¿no? Que hagan una ecografía y para quedarnos tranquilos, porque incluso si es una mastitis, ¿no? Y no está mejorando, también hay que descartar un absceso, o sea, la indicación sería la misma, ¿no? claro. Entonces, sería esto sin alarmar y sin que ahora todo nos parezca cáncer, pero sí que sin dejarlo de lado, porque cuántas veces no tengo Sí, sí, mucho, ¿no? exactamente. Sobre todo para que la asesora, Mm, que es la que acompaña en estos momentos, tiene que conocer por lo menos, ¿no? La mm, sintomatología y tenerlo ahí en el disco duro, mm, porque una asesora pues puede ser un primer filtro para mm. descartar Sí, cosas. sí, porque claro, es la que está ahí, ¿no? La persona que está ahí. Entonces Sí, siempre trabajo en equipo. Claro, esto daría para mucho más, ¿eh? Podemos sí, explicar mil sí, cosas, pero así sí. como tip es, ostras, si hay un bulto que no se está resolviendo, si no cambia, ¿no? Que no hay ningún cambio, ni con el tratamiento, ni cuando mama el bebé, pues habría que, o no, una secreción anormal, o una retracción, o una zona de la mama, ¿no? Que no ha cambiado, o sea, que está muy diferente a como debería de estar y no cambia con las recomendaciones y con los tratamientos pues sería para, para mirarlo, ¿no? Para revisarlo. Mm, Exactamente, sí, exactamente. sí, sí.
Y luego, una vez realizado el diagnóstico, pues en realidad es Claro, lo que hemos comentado, ¿no? claro, sí. Y en el caso en el que pues, se confirma el diagnóstico, pues esto, informar muy bien a las mujeres de las posibilidades, que sepan que las pruebas diagnósticas son compatibles con la lactancia. No hay que retirar la lactancia para hacer una resonancia, para hacer una ecografía. Sí que es verdad que igual nos pueden decir, ostras, pues que el bebé haya mamado antes o extráete leche para que haya la menos leche posible, ¿no? Pero esto de no le des hoy el pecho para que mañana no haya leche es que no tiene ningún sentido, al revés, ¿no? Es que va a haber más. Entonces, sí que es verdad que algunos contrastes, que es alguna medicación que se utiliza para hacer algunas pruebas, sí que esas son incompatibles, pero lo que hay que hacer es mirar qué incompatibilidad tiene, ¿no? Cuántas vidas medias hay que dejar de dar el pecho. Incluso una cosa curiosa, esa leche se puede extraer y cuando han pasado X tiempo, depende del medicamento, se podría utilizar. O sea, es como que no hace falta que la Sí, desechemos del todo, pero bueno, ahí sí que las madres dicen yo la desecho y me olvido, ¿no? Pero esto es y ya está, y curioso. punto. Sí. Sí. Entonces, que algunas pruebas diagnósticas son compatibles y a partir de ahí ver, individualizar, saber qué esquema de terapia va a llevar, si va a llevar quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, si va a haber una intervención, ¿no? Y a partir de ahí escuchar los deseos de la madre e individualizar y evidentemente apoyarse en el resto de compañeros, ¿no? Por ejemplo, aquí en lactancia, ¿no? Para ver si realmente es compatible o no. Entonces, en caso de que no fuera Exacto, compatible en un yo sí que caso... haría hincapié en la página e-lactancia porque Y sobre lo que hemos todo, dicho, y hay veces que igual los profesionales, que seguramente serán excepcionales y maravillosos oncólogos, no tienen conocimientos en lactancia y en eso igual no te van a asesorar bien. claro, Entonces, si la no, madre realmente quiere preservar, merece la pena buscar al profesional o a los profesionales que tengan claro, conocimientos en y esto sobre y todo, te lo puedan... Sí, que lo estemos haciendo con seguridad, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ya no solo claro. la página, sino contactar con el equipo, enviar, yo lo que hacía, o lo que hago es enviar Sí, el sí, esquema de sí. tratamiento, ver los tiempos, ¿no? Qué dosis y cada cuánto se ha de poner y qué medicaciones, porque la quimioterapia no es solo una medicación, sino que va cambiando, ¿no? Y, Sí, sí, sí. Por eso. individualizarlo. Entonces, sobre todo, muy importante en el caso de que pues, se haya de cesar la lactancia, que es la mayoría de los casos, acompañarlo bien, tanto emocionalmente, pero sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Físicamente, porque no nos olvidemos que esa mujer va a recibir tratamientos que seguramente le vayan a provocar una inmunosupresión, van a bajar las defensas, ¿no? Para entendernos. Y ostras, tenemos que minimizar al máximo las infecciones. Tenemos Y que asegurarnos que no tenga ningún proceso infeccioso por claro, mastitis. sí. Si Claro, a minimizamos que no haya tope. una infección dental, que no haya infección respiratoria, ¿no? Pues imaginaos ahí todavía más, ¿no? Y acompañar, al fin y al cabo es un destete, acompañar ese destete de manera correcta, tanto la mamá como el bebé. Hay que ofrecerle estrategias también, ¿no? A esa mamá y a ese bebé, a esa Sí. familia, de cómo organizarse ahora, ¿no? Y bueno, aquí depende de la edad Ujú. del bebé, se pueden hacer unas otras cosas, ¿no? Pero sobre todo a nivel pues, fisiológico, ¿no? De la lactancia, cómo acompañar ese destete abrupto, ¿no? Por una causa médica y cómo Sí. acompañarlo para no Y como provocar, hemos dicho antes, tener en cuenta el proceso emocional, ¿no? Por lo que es el sobre duelo de todo, la y ese lactancia duelo y lo que es el duelo del y lo que diagnóstico, supone ¿no? un Del cáncer de diagnóstico. pecho. Sí, eso Sí. es. Sí, sí, sí. Y Muy bien, luego, Carol. pues podría Bueno, darse, dime. sí, perdón, solo una cosa rápida, ¿no? Que Sí, 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 claro podría que sí. darse la situación en que una mujer que años atrás ha tenido, ¿no? Un proceso oncológico, pues que se plantea una maternidad y una lactancia, ¿no? Y entonces ahí también pues hay que individualizar cada caso, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía que le hayan hecho, si ha hecho radioterapia o no, pues todo esto, pero que también es posible, ¿no? Que ahí viene mi otra parte, ¿no? Que te comentaba que como también yo Sí, soy asesora de Alba Lactancia y como asesora de Alba Lactancia en sí, el es verdad. grupo con mis compañeras, pues también habían venido mujeres, ¿no? Que habían tenido cáncer y estaban embarazadas y querían lactar, ¿no? Y entonces, por esa parte también, ¿no? Pues sentí la necesidad de investigar bien esto, ¿no? Y esa posibilidad también está, ¿no? Entonces ahí hay que acompañarlo muy bien físicamente y otra vez más emocionalmente, porque el momento del embarazo y la maternidad después de un cáncer, ¿no? También remueve muchas cosas por lo que decíamos, ¿no? El miedo a la Sí, sí. recaída, la totalmente, ¿no? Del Sí, la contacto con... continua incompatibilidad entre la vida y la muerte, ¿no? Tener la vida y la muerte en la cabeza todo el eso tiempo. es, esa Sí, amenaza vital continua, ¿no? Con el hecho de sí, proyectar la vida a la maternidad, ¿no? Entonces eso también hay que sí. acompañarlo, pero también es posible. Muy bien, Carolina. Bueno, me encanta, estoy encantada con el podcast de hoy porque me parece súper necesario y dentro de que es por una circunstancia que ojalá no se tuviera que dar,
Me parece que es bonito poder dedicarse a acompañar a mujeres en estos momentos, porque si cualquier madre lo necesita, o una asesora de lactancia, por todo lo que significa, pues imagínate en estos momentos de vulnerabilidad, ¿no? Que tú decías, que le dices a las madres, ojalá no me hubieras conocido. Pero por otro lado, ya que está ahí, es decir, al revés, mil gracias por haberte conocido, ¿no? Si ya Mm, que estamos aquí. Así que, bueno, me parece un trabajo loable por tu parte, Carolina. Supongo que emocionalmente será también a veces duro. Y por otro lado, mm, pues esa satisfacción de decir, menos mal, ¿no? Que puedo estar aquí para ellas, ¿no? En estos mm. momentos tan, Eso tan es duros. es duro y Ojalá muchas gratificante. profesionales, sí, ojalá muchas más profesionales como tú, Carolina, y espero que este podcast llegue a muchas personas, a muchas madres y a muchos profesionales que les haga un clic y digan, pues vamos a ver por aquí, ¿no? Ojalá, esta es siempre nuestra intención desde Dulacta, es hacer despertares y clics en cabezas, sobre todo al final de profesionales de la salud, que yo siempre digo últimamente que las madres ya. Siempre decimos son los agentes del cambio, digo, las madres ya lo pedimos que queremos amamantar. Ahora los verdaderos agentes del cambio son los Sí. profesionales, son los que tienen que decidir formarse definitivamente en lactancia materna, porque ahí es donde se verán los cambios en las cifras y se verían cambios en situaciones además de alta vulnerabilidad como, Ujú. como esta, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina, por habernos buscado este huequito. Te dejo ya, que sé que te vas corriendo a otra consulta a ayudar a otras mamás a darles tu maravilloso apoyo. Muchísimas gracias y, Gracias. como decimos en Edulacta siempre, mucha teta, que hace Eso es. mucha falta en el mundo. Gracias a vosotras una vez más, de verdad, de corazón. Hasta pronto. Adeu.